Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias a todos por estar conectados ya, un poquito atrasados, siempre pasa algo, pero gracias a Dios ya estamos aquí, no me vaya a cobrar esos minutos hoy. Me gustaría hacer una oración antes de entrar de lleno a este tema que el Señor ha puesto en mi corazón y le estaba dando algunos pincelazos todavía ya de último, pero creo que va a ser de gran bendición. Me gustaría siempre preguntarles si el sonido se oye bien, si no, para poder arreglarlo antes de empezar a elaborar este tema. Y me gustaría hacer una oración allá en casa y también por aquellos que están enfermos. Si tú me acompañas, Padre que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús por todas las cosas que haces, por cada bendición que nos das. Señor, suplicamos, te rogamos en el nombre de Jesús que hagas una obra en los enfermos. Te rogamos por la hermana Norma, Señor, que hagas una obra en ella, Señor, dale la salud, despierta su mente, su vida, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, y tráela nuevamente de regreso a su casa con salud y vida, Señor, en el nombre de Jesús. También te rogamos por cada uno de los que están enfermos en hospitales, Señor, en el nombre de Jesús te venimos suplicando que seas tú obrando en ellos, y también te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que me escuchan, si alguno pasa alguna dolencia, Señor, que seas tú sanándolo en el nombre de Jesús. Y Señor, en esta tarde te rogamos que nos des una visión, que nos des una palabra, que nos enseñes, nos exhortes a poder, Señor, ser mejores y poder fluir en el orden correcto en el ministerio profético. Amén y amén. Gloria a Dios a todos, desde ya bendiciones. Quiero de alguna manera abordar un tema hablando acerca de lo que es la revelación profética y quiero leerle algunos versículos antes de empezar a desarrollar este tema. Siempre todos los martes tomamos el tiempo para poder explicar en lo que es la función, ya sea el oficio profético, ya sea la atmósfera profética, ya sea el ministerio profético o ya sea la palabra profética. Y creo que siempre abordamos la palabra profética más segura, ¿verdad? Como dice 1 de Pedro 1:10, que nosotros tenemos una palabra segura que los profetas bien hicieron en indagar, en buscar, sabiendo para quién era tanta bendición que venía. Entonces, interesante porque creo que estamos viviendo un tiempo muy final y me doy cuenta que estamos viviendo paralelamente los días que vivió Elías en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, donde habían más falsos profetas que verdaderos. Bien interesante eso porque él se enfrentó ante muchos, eran aproximadamente 850 falsos profetas a los cuales él se enfrentó, y casi profetas verdaderos casi no habían, ¿va? Y entonces creo que Dios está levantando una generación a la manera del profeta Elías para poder distinguir y poder también desautorizar y desenmascarar a los falsos que de alguna manera estorban el objetivo del arrebatamiento de la iglesia. Creo que estamos en una fase final, así lo creo y así lo percibo, que el falso profeta lo que va a hacer es llevar al pueblo, a la iglesia salva, enviándole engaño, falsedad, falsas esperanzas, como lo que hacían los falsos profetas, para que ellos vayan en pos de una adoración hacia el anticristo. Creo que el mover del falso profeta también cabalga muy fuerte, estorbando y sobre todo agarrando ministros, haciéndolos ecuménicos, dándoles de alguna manera una doctrina, como dice que en Jezabel, la profetisa Jezabel hace y engaña a ministros verdaderos estando dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, en este orden de ideas quiero hablarles acerca un poco de la función, acerca de las visiones. Hace algunos meses atrás, yo creo que fue antes de la pandemia, donde empecé a desarrollar acerca de 13 palabras que se derivan de la palabra visión.
3 de ellas están en el Nuevo Testamento y las otras 10 están en el Antiguo Testamento, y cada una tiene una función y una definición. Entonces, pero déjeme abordar hasta allá para ir refrescando de alguna manera todo aquello que le he venido diciendo. Números 12:6 dice, y dijo el Señor, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión. Interesante, ¿va? Porque aquí está diciendo que si se levanta un profeta, Dios va a tener manifestaciones con él por medio de visiones, y también le va a hablar en sueños. Obviamente no quiero abordar los sueños, porque estoy elaborando un tema acerca de los sueños proféticos, o cómo se van cumpliendo esos sueños proféticos, que son muy diferentes a las visiones. Por eso le voy a dar a entender, a recordar un poco de lo que ya enseñé, de que la palabra visión aparece 13 veces en la Biblia, y no todas son iguales. Cada una tiene una característica. Les hablé de la palabra visión cuando se refería a un rojesh, que significaba un vidente. Bueno, abordé algunas y solo voy a dar un listado, pero mire lo que dice este versículo para entrar de lleno. Números 12:6. Y dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visiones, y le hablaré con él en sueños. Entonces, cuando me refiero a que va a hablar con nosotros en sueños, es porque ya está profetizado que en el Nuevo Testamento iba a venir el derramamiento del Espíritu Santo, y que muchos siervos y siervas iban a tener ese don de poder profetizar, pero también de ver visiones, y también de tener sueños de revelación, dicen algunas versiones. Bueno, entonces mire, esta palabra profeta quiere decir naví, y viene de una definición del Hebreo 50:30, que quiere decir profeta, generalmente un hombre inspirado, profecía o profeta. Pero cuando me refiero a esta palabra, me manifestaré, porque lo que queremos es ver cómo Dios va a utilizar, nos va a utilizar en este final de los tiempos a través de visiones, y cómo poder comprenderlas. Porque no todas las visiones que suceden son las mismas. Se va a dar cuenta que hay visiones como la que le quiero hablar hoy. Es una visión de revelación. Y encontré varios versículos, porque esa palabra a la cual voy a abordar tiene 34 veces, aparece en la Biblia, y tiene diferentes aspectos hablando del futuro, de lo que viene. Bueno, esta palabra manifestar dice que viene de la palabra H3045 y quiere decir yadá, que quiere decir en una raíz primaria conocer, instrucción, designación, manifiesto, mostrar, notificar, pronosticar, descubrir, enseñar, señalar y aparecer. Entonces, cuando nos damos cuenta que una visión lo que va a hacer es que nos va a dar instrucción. Mire, las visiones y las profecías no son para dirigir a una persona, sino son confirmaciones de las cosas que vienen en el futuro. Por ejemplo, alguien puede estar pidiendo una palabra de que Dios le hable, y puede ser que ya ella pidió o él pidió algo, y viene la profecía y se lo hace, de alguna manera se le manifiesta a él como un testimonio de que Dios está en el asunto. Pero no quiere decir de que la profecía o las visiones nos conduzcan a nosotros a hacer algo. No, para eso ya tenemos la palabra profética más segura, que bien hacemos en escuchar, dice. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios en este final de los tiempos para aquellos que anhelan una unción de revelación en visiones? Dios se va a manifestar, ¿cómo? Dándonos a conocer en visiones las cosas que están sucediendo, dándonos instrucciones, dándonos designios, cosas ocultas, manifestar cosas que estaban ocultas, mostrar, notificar, y mire, hasta pronosticar cosas que vienen, y descubrir, enseñar, señalar y aparecer. Bueno, en ese orden de ideas, esta es la palabra yadar, que significa manifestación, pero la palabra visión ahí, o sueño, se deriva de otra palabra hebrea. Bueno, mire esto. Cuando hablamos de una palabra visión, según el diccionario, nos deja ver ampliamente algo más. Si se da cuenta,
La gráfica que traigo es como una persona futurista, se puede decir, puede ver más allá de lo que va a ocurrir. Y eso creo que es una de las habilidades que da el Espíritu Santo para un mover profético. Entonces, mire, la palabra visión dice que viene de la imagen visual que impresiona y que quiere experimentar con su carácter significativo u objetivo, pero que carece de todo estímulo sensorial o presencial físico. También dice que es la manifestación de algo material o trascendente a los sentidos. Y se va a dar cuenta que este tipo de revelación viene como una visión sobre las personas, como no viendo algo físico, sino es ¿cómo lo podría definir yo? Porque en mi experiencia he tenido esto y he visto sobrenaturalmente como una película que le aparece a uno y mostrándote algo que va a suceder. Creo que cuando estuve en México, el Señor me mostró en una persona tal vez lo que hacía en su vida cotidiana, y para mí eso fue impactante. Cuando le hablé a la persona de eso, la persona entendió que era una palabra de Dios. Y también me ha ocurrido en otras ocasiones, incluso hace algunas semanas atrás, algunos viernes atrás, estuvimos ministrando, y también los domingos, y hemos visto, vi situaciones, he visto personas orando o pidiendo, y ha sido viral. También vi a un niño brincando con muletas. Eso fue un domingo cuando prediqué acerca de la administración y del don de sanidad, y vi también como un niño brincaba con 2 muletas en señal de que había sido curado. Bueno, ¿por qué le digo yo eso? Porque son manifestaciones del Espíritu que nos muestran una revelación de algo que va a ocurrir. Ahora, pero no todo el tiempo son las mismas. Por eso se va a dar cuenta que a través de las palabras hebreas con las que se define visión, todas cambian. Solo que esta es la que más me llama mucho la atención, porque tiene esa característica de ver como ver el futuro. Bueno, miremos esto. Ahora, agradezco a todos que ya están conectados, que Dios me los bendiga. Si me pongo a darles de alguna manera saludos, me quedaría atrás. Si usted tiene alguna pregunta o alguna aportación, por favor hágala. Yo creo que es importante de que ustedes y yo platiquemos virtualmente. Creo que Dios permitió que las redes sociales, que todo lo electrónico nos facilitara a nosotros poder platicar. Así que esperaría sus preguntas y sus aportaciones, que caería bien para poder ampliarlo. Yo creo que es importante que nosotros preguntemos y hagamos preguntas acerca de lo profético para poder estar bien, de alguna manera cimentados en la palabra profética, para poder hacer el trabajo y ejercerlo de una manera correcta. Entonces, también mire en sus definiciones, las visiones, según el diccionario, ocurren en el momento cuando hay una oración, cuando ocurre un éxtasis, una visión nocturna. Y mire, entre paréntesis puse no trances, porque nosotros no entramos en trance. Los que entran en trance son los hechiceros, los brujos, que el Señor los reprenda y que se arrepientan de sus pecados, pero nosotros no podemos estar en trance. Hay personas que dicen, es que estoy en trance del Espíritu. No, eso no es de Dios. Entonces, y hay gente que puede tener vivencias místicas. Cuando hablo de misticismo, debemos de tener mucho cuidado, porque hay personas que ya se quieren desarrollar un ministerio profético y a todo le miran demonio, a todo le miran espíritu, a todo, ¿va? Y creo que lo que Dios va a manifestar nos lo va a mostrar, y así va a ser, ¿va? En una ocasión dan testimonio, estaba una profeta en una reunión y sin querer se paró una mosca, hermano, en su vaso. Y según las demás espirituales, les entró el misticismo y empezaron a reprender a la pobre mosca, diciendo que era Belcebú. Aunque, ¿me entiende? La Biblia describe que Belcebú es el señor de las moscas, pero
de repente se mete una mosca, hermano. Y no quiere decir que sea un espíritu inmundo, ¿va? No. Cuando hay un enjambre de moscas, cuando hay una multiplicación de moscas en un lugar, ahí se está hablando de algo que no es normal, ¿va? Pero moscas hay en todos lados, hermano. Bueno, regreso con esto porque es importante que cuando nosotros definamos la palabra visión no nos vayamos al misticismo, sino que podamos hablar lo que vimos. Yo les tengo que decir a algunas personas, ¿qué fue lo que viste? Esto vi. Apuntámelo claramente. ¿Eso fue lo que viste o le estás echando salsa? Y entonces, fíjese que ahora que me acuerdo. No, yo creo que cuando Dios nos va a dar manifestaciones en visiones, debemos de ser exactos lo que estamos viendo. Porque si no, entonces ya entra la mente, la imaginación y empezamos a echarle salsa a los tacos y puede ser que entonces ya no sea algo sobrenatural. Ahora, también se le considera a las visiones el origen de lo sobrenatural. Por eso nosotros somos seres espirituales, por lo cual discernimos y juzgamos espiritualmente. El origen sobrenatural es su propósito en la revelación de algo. Ahora, visión también se le da el término de discernir de la realidad en el sentido de dirección que permite ver con anticipación lo que vendrá. Entonces, en ese orden de ideas, para poder entrar al desarrollo del tema, tenía que poner esas bases según lo que el diccionario nos enseña. Entonces, abordemos un poco más. Acompáñenme a este versículo, 1 Samuel 3:15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió la puerta de la casa del Señor, oiga, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Mire esto, y todo Israel desde Adán hasta Beerseba supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Entonces me salté uno, pero quiero regresar al 3:15. Ahí se va a dar cuenta que la palabra que quiero hablar hoy se desarrolla en el capítulo 3:1 de 1 de Samuel, cuando vemos que la visión escasea. Pero aquí me llama mucho la atención porque dice que Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió la puerta de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión, porque se va a dar cuenta que la visión se refería a Elí. Entonces muchas veces me llama mucho la atención porque el profeta no fue y actuó de una manera, porque muchas veces Dios nos va a hablar en visiones, en revelaciones, y tenemos que tener la precaución de no ir y contárselo a medio mundo. Creo que cuando Dios revela algo es importante que vayamos al ministro. A veces, muchas veces, tal vez el ministro no lo va a recibir como tú lo recibiste porque tú lo viviste, pero es importante que se le transmita a un ministro lo que Dios quiere de alguna manera hacer. Entonces, por eso es importante. Y es importante aclarar que los sueños no son visiones. Y las visiones no son sueños. Y que las visiones no son profecías. Aunque se derivan de ahí, porque cuando uno ve una visión, es como está viendo y le bajan un lienzo, dice en el libro de los Hechos, creo que es que le bajan un lienzo. Y entonces él vio diferentes tipos de animales y oyó una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Entonces Pedro, al oír eso, dijo: nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. O sea, como que no estaba acostumbrado a comer, pero de alguna manera él tuvo una visión, un éxtasis que lo hizo ver algo que le iba a dar una enseñanza a él. Muchas veces hay visiones que son para uno y no para el pueblo. Y entonces debemos nosotros de comprender a quién Dios le está hablando. Por eso es bien importante que todo sueño, toda visión y toda profecía, si la persona que lo tuvo no es un profeta reconocido, es importante buscar a un profeta reconocido y hablarle acerca de eso. Porque la mayoría de los profetas son los que disciernen visiones y sueños y lo que significa aún palabras de profecía. Entonces,
¿Por qué ponía esto? Porque entonces él temía dar la visión que dio acerca de un personaje. Por eso es bien importante, hermano, que cuando Dios le habla a uno de una persona en específica, no se lo diga, a menos que tenga la autorización de un ministro primero. Porque muchas veces vamos a ver cosas que tal vez nos van a incomodar y por emoción vamos a ir y darlas, o por querernos sentir profetas en ese momento vamos a ir a darlas. Puede ser que hagamos un gran daño. Bueno, ahí le voy a contar algunos ejemplos de lo que yo he vivido con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que da a entender esto? Porque Samuel era un profeta reconocido por el pueblo, y todo Israel, desde Adán hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta. ¿Por qué? Por los dones que se movían en él. Bueno, mire esto. Primera de Samuel 3:21. Y el Señor volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se le revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces, a partir de ahí, entonces nos vamos a dar cuenta que Dios va a empezar a revelarse a sus ministros a través de visiones, de sueños y de palabra profética. No profética, sino palabra en el don carisma. Bueno, en este orden de ideas, mire, la vez pasada le expliqué que en el Antiguo Testamento habían 10 palabras con las que se definen visión. Y en el Nuevo Testamento aparecen 3 palabras con las que se definen visión. Cada una de ellas es un tema a desarrollar. Está la H4236, que quiere decir Mahasén. Está la Mara. Está la Marem, que vienen siendo paralelas las dos. Una es femenina, la otra es masculina. Y esta es la que quiero abordar hoy, que es la palabra Jasón. Y luego también aparece la palabra Hisayón, la palabra Raá y la palabra Hasut. También aparece la palabra Roé, que fue la que le enseñé la vez pasada, hablando de los videntes, que también no encontré, sino el Señor me mostró aproximadamente 8 o 9 videntes, y tal vez solo di 2 videntes. También le quedo pendiente con esos temas, pero como tenemos varios martes, los vamos a ir desarrollando con ayuda del Señor. Ahora, también aparece la palabra Hasá y también la palabra Jezebel, y todo esto, hermano, aparece en el Antiguo Testamento. También hay palabras con las que se define visión en el Nuevo Testamento en griego, que quiere decir Jorama, Opsaya y Jorasim. Entonces, en ese orden de ideas quiero desarrollar la palabra Jasón, aunque aparece 34 veces y no me dio tiempo a desarrollarlo todo porque, hermanos, son temas extensos. Entonces, mire, la palabra Jasón viene del hebreo 2377 y aparece la primera vez en 1 Samuel 3:1. La versión de las Américas dice: y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y las visiones no eran muy frecuentes. Fíjese que me llama la atención de 2 cosas que pasan en el ministerio de Elí. Mire lo que pasa en esto. Veo yo que el hombre estaba trabajando bajo la sujeción de un ministro como Elí, pero dice que en ese tiempo, en ese momento, escaseaba la palabra, y en aquellos días las visiones no eran muy frecuentes. Eso me llama a mí la atención, de ponerle atención a aquellas personas que todos los días tienen visiones, todos los días tienen sueños, todos los días tienen profecía. Es importante que nosotros le pongamos el lente a esto, porque no todo el tiempo. Eso está diciendo que hay visiones que son frecuentes, entonces nos está diciendo es que no son muy comunes, que de repente se van a manifestar, y debemos de estar atentos en esto. Entonces, cuando dice que la palabra escaseaba, me doy cuenta que también hay una escasez cuando no hay enseñanza. En este momento nosotros debemos de pararnos y ver
las sendas antiguas, los principios y buscar de alguna manera por medio del ministerio profético, por medio del ministerio apostólico y profético y los otros 5 ministerios que son importantes, ver en realidad que nosotros no estamos para divertir al pueblo del Señor, sino para advertirle las cosas que van a ocurrir. Y entonces me llama mucho la atención porque esta palabra aquí servir quiere decir jasón, que quiere decir vista mentalmente, sueño, revelación, oráculo o profecía o visión. Entonces me llama mucho la atención porque dice que la palabra jasón nos habla de una vista mentalmente. Y es bien interesante porque cuando estaba desarrollando acerca las 5 funciones del profeta, hay una de las funciones del profeta que dice que da a entender de que él mira con el entendimiento. Entonces hay visiones a la manera de éxtasis, pero también hay visiones a las cuales uno puede ver de alguna manera en algo que lee. Por ejemplo, ministraba yo y miraba a una persona de alguna manera en una situación sin saber que sí la estaba viendo, aunque en mi mente lo vi, sí era cierto lo que estaba sucediendo, porque después vino a confirmación por las mismas palabras de la persona que ella decía que ella era la que estaba viendo. Entonces, ¿puede uno ver con la mente? Sí, porque nosotros tenemos los ojos del entendimiento y somos espirituales y podemos ver y discernir más allá de las cosas que vienen. Se necesita tener una visión espiritual para poder entender la palabra profética. Hay gente que lee la Biblia, pero no la entiende. Hay gente que la estudia, pero no ve la profundidad. Y hay personas que son espirituales, que Dios les abre su entendimiento y pueden ver las sombras más allá, como que puedan ver la revelación que está abajo. Por eso la Biblia describe en uno de los proverbios que dice que Dios revela, Dios pone un velo en su palabra, y de los reyes es la bendición de descubrir los misterios. O sea, usted quiere saber su futuro, las cosas que van a acontecer ya están ahí. Y nosotros debemos de pedirle a Dios que nos abra los ojos espirituales para poder ver eso. ¿Cómo es eso, hermano? Allá está Eliseo y le dice a Giezi, porque en pocas palabras le dice: Giezi, te voy a mostrar en realidad que debes de aprender a abrir tus ojos, porque ¿sabe qué? Giezi iba a ser el sucesor del profeta Eliseo, pero por alguna razón no alcanzó ese nivel, porque Giezi no quiso aprender, si se puede decir así, porque Giezi lo que tenía era un amor por el dinero. Entonces Dios nos va a llamar a este ministerio profético y nos va a dar herramientas para hacer el trabajo. Y por eso es bien importante que todos aquellos que anhelamos el fluir profético nos metamos en esa unción para que caiga y podamos desarrollar los dones y talentos que ya Dios puso para que la iglesia sea bendecida, no uno. El don ministerial, el ministerio profético no es para la honra y la gloria de un hombre, no, es una labor que Dios determinó enviando hombres hechos regalos para poder instruir, edificar y consolar, y también para poder hacer que el pueblo pueda llegar a una estatura de madurez. Nosotros espiritualmente debemos de avanzar, hermano. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en una profecía que un hombre nos va a dar y nos olvidamos de la palabra profética, creo que nos estamos desviando del objetivo de llegar a obtener un conocimiento. Le dice a Giezi: Señor, ábrele los ojos mentales, los ojos del entendimiento, para que él mire espiritualmente quienes están con nosotros. Y entonces dice que se le abrieron los ojos a Giezi y entonces vio más allá, que eran mayor los que estaban con nosotros que los que estaban con ellos. Ahora, entonces, pero también nos deja ver que pueden haber sueños de revelación, oráculos, profecía o visión. Entonces, en este orden de ideas, usted me puede preguntar: entonces, hermano, ¿hay visiones y que se pueden convertir en profecías? Yo creo que sí, porque ahí, conforme conforme a la forma en la que te ejercitas,
vas a poder controlar las dos cosas. A veces yo discierno y veo una profecía que dan basado a una visión que ven y a veces no concuerda la visión con la profecía. Y entonces en lo que aprendemos a desarrollar bien ambos dones, debemos de poner las dos cosas a un lado. Entonces, sigamos. Mire, esta palabra también Josén aparece en Proverbios, pero también aparece en 1 Samuel 3:2. Ya le mostré que dice que escaseaban las visiones y los sueños de revelación escaseaban en la palabra en el tiempo del ministerio de Elí. Pero me llama mucho la atención porque Dios nunca va a dejar a su pueblo sin visiones, nunca va a dejar a su pueblo sin revelación, porque aunque un ministro no esté en el nivel de seguir buscando la revelación, Dios siempre va a levantar a otro. Eso definitivamente es así. Por eso nosotros no la hemos hecho aún. La Biblia dice que hay 7,000 atrás de nosotros con ganas y tal vez con mejores dones que solo están esperando que nosotros no queramos hacer la labor. Entonces, 1 Samuel 3:2 dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, y sus ojos habían comenzado a oscurecer y no podía ver bien. Aquí el Señor le muestra una visión con referente a la vida de Elí. ¿Y cuál era la visión o la revelación por medio de la visión que había recibido Samuel? Era que su cobertura, hablando de Elí, iba a perder la vista espiritual. Es bien interesante porque debemos de ser espirituales y que se nos abran los ojos del entendimiento. Por eso el profeta Jesús le abre los ojos a aquellos con la administración del pan y vino cuando iban a Emaús. El Señor dice que ellos solo podían verle la mano, pero no podían verle el rostro, no entendían lo que estaba sucediendo hasta que Él les ministró el alimento espiritual y entonces se les abrieron los ojos y pudieron comprender que era el Señor Jesús el que se les había manifestado. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque es bien importante que nosotros entendamos que todo lo que va a suceder en nuestra vida es espiritual y debemos de aprender a discernirle. Ahí se va a dar cuenta por algunos ejemplos de falsas visiones. Entonces aconteció de que los ojos de este hombre habían comenzado a oscurecerse y no podían ver bien. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Es que uno puede llegar a tener un don y poderse ir apagando. Y aquí lo que le estaba diciendo, según la visión de revelación que tuvo Samuel, es que Elí estaba a punto de quedar ciego espiritualmente y dejar de trabajar en el ministerio. Qué terrible esto, porque nadie la ha hecho. Por eso es importante que nosotros entendamos que los ojos espirituales son importantes para poder diferenciar dónde vamos. Por eso es bien importante, porque cuando uno llega a algún lugar, uno discierne rápido y mira cosas, como que Dios le permite al profeta poder ver cosas. A Jeremías le dice, ¿qué es lo que ves, Jeremías, dentro del pueblo? ¿Qué es lo que vos discernís, Jeremías? Yo pensé que estaba hablando así, tal vez Jeremías era chapín, hermano. Vos, Jeremías, ¿qué mirás, ¿Qué ves vos en el pueblo que están haciendo mal, Y mire que Jeremías vio, pero no para juzgar, sino le contestó al Señor y le dice, Señor, yo veo que hay idolatría. Otra de las cosas que veo es que hay enemistades. Hermanos entre hermanos se pelean. Veo falsedad, mentira. Veo soborno en los sacerdotes y en los profetas, corrupción. Y él empezó a hablar con el Señor, mostrándole espiritualmente lo que miraba, lo que estaba ocurriendo en ese momento al pueblo de Israel. Porque el profeta lo que hace es ser el ojo, de alguna manera los ojos de Dios. Porque Dios siempre le va a mostrar a uno algo de una vida de alguien o del pueblo, y eso va a hacer referencia a lo que Dios está viendo sobre el pueblo. Por eso es bien importante que todos aquellos que tienen el don carisma, Dios les va a mostrar cosas, pero no con el hecho de juzgar a las personas, sino para pedirle al Señor misericordia para que Él haga la obra. Por eso es bien importante que todo aquel que tiene el oficio profético, hablando del don carisma,
tiene que tener estos tres elementos, consuelo, exhortación y edificación, de saber de que lo que Dios está mostrándote es para que Dios te dé una palabra de consuelo, una palabra de exhortación o una palabra de edificación. Cuando ya nos referimos a un ministerio primario, hablando del don doma, es una función muy diferente, porque el profeta, entre sus excepciones, va a activar, va a discernir, va a entender lo que está sucediendo. Dios le va a revelar la solución que necesita el pueblo en ese momento a base de visiones o a base de la palabra. Entonces, mire esta palabra, dice, y Elí ya se estaba quedando ciego un día mientras descansaba en su habitación. Me llama mucho la atención porque entonces puede ser que un ministro o un profeta puede llegar a quedarse ciego y a no discernir lo que estaba sucediendo. Porque mire, Elí llegó a tener, él era el sumo sacerdote, era un hombre reconocido en el pueblo, pero se descuidó su ministerio y entonces empezó a decaer su visión espiritual. Y cuando se dio cuenta, no pudo discernir los errores de sus hijos y Dios los mató. O sea, ¿por qué te digo yo esto? Porque el verdadero ministro que Dios utiliza para manifestarse en él en visión, le va a mostrar la vida de la persona acerca de las cosas futuras que van a suceder, y ahí es donde uno debe de aprender a discernir. Por eso Samuel temía darle la visión a Elí. Por eso Elí le dijo, mira Samuelito, toda profecía, toda visión que Dios te dé, por favor, no calles, dámela. Entonces me llama mucho la atención esto, porque quiero que aprendamos cómo se maneja la autoridad. Uno no recibe una visión o una profecía o un sueño para írselo a contar a medio mundo. No, uno recibe una visión y hay que dársela al ministro. A veces, ¿cómo cuesta eso, hermano? A veces trato la manera de enseñarlo en la congregación que pastoreo, para que podamos comprender que toda visión, revelación, profecía, se la tiene que dar al ministro. Ay, ¿por qué a él, hermano? Porque así está el orden. Él va a saber qué hacer con eso. Bueno, entonces mire esta otra versión. La PDT dice, los ojos de Elí eran tan débiles que casi estaba ciego. Una noche estaba descansando en su cama. Entonces, ¿puede un ministro debilitarse en su vida espiritual? Sí. ¿Puede un profeta estar ministrando pero ciego? Sí. Vemos a Balaam, un profeta profetizando, entre comillas, una verdad, pero era de ojos caídos, estaba ciego y seguía de alguna manera ejerciendo. Ese es el peligro del ministerio profético, que un profeta pierda su visión. Por eso es importante que el profeta tenga una comunión con Dios, porque si no, entonces al perder la visión, lo que va a hacer es que otros, sus hijos espirituales o las personas a las que ministra, pierdan su vida. Eso le ocurrió al profeta Aarón y al profeta Moisés. No se dice que Josué era un profeta, pero me doy cuenta que el profeta, aquel que tiene revelación, visión, sube al monte continuamente y está en la presencia de Dios. Pero veo un profeta a la manera de Aarón. Moisés estaba arriba, recibiendo revelaciones, visiones, mandamientos, palabras, para dárselas y entregárselas al pueblo. Pero Aarón no. Su labor de Aarón como profeta fue que no pudo discernir la visión, no se sometió a la autoridad que era Moisés, no quiso esperar su momento para poder esperar que el pueblo tuviera la revelación, sino que él mismo empezó a llevar al pueblo a la idolatría. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Si un profeta se queda ciego espiritualmente, tarde o temprano va a caer en pos de la idolatría. El profeta Tito va. ¿Por qué? Porque es importante que comprendamos que también los ministros, como dice Apocalipsis 12, la cola del dragón, que según en el libro de Isaías o Proverbios dice que la cola del dragón es los falsos profetas hablando mentira. Entonces, en ese orden de ideas, mire, la versión oro dice, y sucedió pues un día que estando Elí
cuyos ojos había perdido ya la facultad de ver, acostado en su aposento. Obviamente la figura de estar acostado es alguien que se acomodó. ¿Va? Elí se acomodó en su silla y dice que ahí mismo murió. Eso quiere decir que hay profetas que perdieron su visión y están acomodados y tarde o temprano, aunque sea muy fuerte, los van a quitar. ¿Va? Bueno, difícil, ¿va? Bueno, saludos a todos desde ya, bendiciones. Saludos allá a Guatemala, dice buenas tardes, Pastor Eric. Saludos desde Guatelinda, que Dios me la bendiga, hermana. Bendiciones, también saludos a Miami, a Estados Unidos, allá al lado de Bakersfield, Miami. También nos escuchan en El Salvador, el lado norte, lo que es Nueva York, Texas, bueno. Y también Los Ángeles y Pandel. Bueno, mire esta otra versión, ya ahorita voy a empezar a desarrollar, ya llevo 42 minutos, los ejemplos que le traigo son rápidos porque son 32 y necesito echarles un ojo a los otros. La palabra Kadosh en este versículo dice, una vez durante el período, Elías se había ido a la cama con sus ojos y sus ojos habían empezado a nublarse, así que era difícil para él ver más allá. Ahora, por eso me llama mucho la atención que Dios va a ministrar nuestros ojos para poder abrir nuestros ojos y poder ver la revelación que Dios trae en el final de los tiempos. Por eso el Señor Jesús ministró a aquel ciego, ¿va? Agarró lodo y saliva y le echó en los ojos. Y cuando él fue a ver, se lavó en el estanque de Siloé, que quiere decir el estanque del enviado, se lavó los ojos. Y dice que no vio a totalidad, sino que dice que empezó a ver a los hombres como árboles. Entonces eso me llama a mí que había nublada, todavía había algo que nublaba al hombre y que no podía llegar a ver a perfección. Eso nos habla de que todos estamos siendo perfeccionados en lo que es la administración de los dones. Porque Dios nos da un don, pero todavía no sabemos usarlo. Me llama mucho la atención que está Pedro en el libro de los Hechos y mira algo que sucede acerca de una ofrenda que traía aquella pareja, Ananías y Zafira, y que ya ellos se habían puesto de acuerdo. Entonces Pedro vio lo que iba a ocurrir. A través del Espíritu Dios le mostró. El problema es que Pedro no sabía cómo ministrar ese momento, sino Pedro fue el que era más asustado, que estaba ahí cuando vio que cayó el marido y murió, y luego la mujer y le profetizó, por cuanto has hecho eso, también así como sacaron a tu esposo, esos también te van a sacar a ti. ¡Wow! Se imagina la magnitud de la visión que tuvo Pedro en ese momento. Por eso todo lo que hacemos espiritualmente hablando tiene que ser con cuidado, hermano. Se empezaron a nublar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El acomodamiento nos va a llevar a perder la vista. Yo en el nombre de Jesús, por la autoridad que Dios me ha dado proféticamente, le pido a Dios que abra tus ojos, que abra los ojos del entendimiento y que puedas ver revelación, que puedas ver visiones de revelación, que pueda Dios darte sueños y que también te pueda dar la interpretación. Amén. No sé si alguien dice amén a esto. Entonces mire esto. Proverbios 29:18 también aparece esta palabra Jasón. Y quiere decir, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, dice. Pero bienaventurado es aquel que guarda la ley. Aquí nos amplía algo más, dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. ¿Por qué es importante que Dios le dé visión a uno? Porque si Elí hubiera tenido la visión 20-20, se puede decir, él pudiera haber visto los errores que tenían sus hijos. Por eso dice que Samuel, después de que Dios se le manifestó y él empezó a ejercer, dice que él empezó a ordenar nuevamente al pueblo. Eso quiere decir que el pueblo estaba desordenado porque tal vez en la trayectoria ministerial de Elí no pudo hacer mucho más por ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace la visión? La visión lo que hace es que viene a quitar el freno a aquellos. Por eso es bien importante la profecía, por eso es bien importante el ministerio profético, por eso es bien importante que Dios desarrolle ministros con unciones para ver, para discernir, para oír, para hablar, para profetizar.
Entonces dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, más bienaventurado es el que guarda la ley. Ahora mire esta otra versión, Jerusalén 2001, dice, cuando no hay profetas, el pueblo se relaja, dichoso el que cumple la ley. Entonces, Elí se relajó, el pueblo se relajó, porque mire hermano, es bien importante que el ministerio profético cuando llega a hablar la verdad. Muchas veces el profeta no es reconocido, ¿por qué? Porque llega ahí sí que arrancar, a destruir las cosas que están sucediendo en ese momento, ahí sí que a quitarle el acomodamiento al pueblo, porque esa es la función de un profeta. Llegar a que el pueblo despierte y que su visión se aclare nuevamente y que podamos ver más allá a donde Dios nos quiera llevar. Porque muchas veces tenemos ojos pero no vemos. Por eso el Señor le dijo, este pueblo se ha endurecido y de alguna manera tienen ojos pero ya no miran, tiene boca y no hablan, tienen oídos y no oyen. ¿Por qué? Porque perdieron la vida espiritual. Cuando tú y yo empezamos a perder la visión, empezamos a perder el oído y entonces vamos a dejar de hablar. Tendría que ser así en el orden, perdone si le pongo este orden. Primero, abierto el oído, escucha, oh Israel. O sea, necesitamos oír la palabra para que venga la fe. Luego, se nos abren los ojos del entendimiento, entonces podemos ver espiritualmente. Y luego, entonces vamos a poder proclamar con nuestra boca profecías, palabras de Dios, para que el pueblo pueda despertar. Donde no hay profetas, el pueblo se relaja. O sea, es importante que siempre llegue un ministerio profético a despeinarlo a uno. Es que a veces uno necesita eso porque está muy acomodado. Y por eso es que los profetas no eran muy gratos en el Antiguo Testamento. Mire la versión Oso. Sin visión profética, aquí ya va más allá. El pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿qué es lo que pasa donde no hay un ministerio profético? ¿Qué es lo que pasa donde una congregación no tiene de alguna manera la función de los 5 ministerios? Puede ser que el pueblo pueda que sea que perezca y se desvíe. Por eso mi pueblo se desvía, porque no hay profecía, no hay profetas, no hay visión profética. Entonces el pueblo tiende a desviarse. Por eso me llama mucho la atención por algunos aspectos que le voy a decir, si me llega a dar el tiempo, es que Israel teniendo profetas se desviaron. Porque ahora es el trabajo ministerial que nosotros debemos de fluir como ministerio primario, abriéndole por medio de la palabra los ojos del entendimiento al pueblo para poder discernir. Porque ahorita, si no tenemos abiertos los ojos del entendimiento, no vamos a poder discernir quién nos está profetizando, quién es un verdadero profeta. Por eso, como le decía al principio, hay más falsos profetas que buenos. 850 profetas que tuvieron que enfrentarse contra el ministerio profético de Elías. Y me llama mucho la atención que a los 850 los desenmascaró y también les voló la cabeza. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los haya degollado. Eso quiere decir de que él sabía muy bien que la ley decía que si algún profeta se elevaba, según Deuteronomio, decía que tenía que morir a espada. Así como muere profetizando, figurativamente, usted sabe, la palabra es una espada, así también tenía que morir. Por eso es interesante que un profeta que se desvía va a morir por su propia palabra. Terrible. Mire la versión RBA, dice, sin profecía el pueblo será disipado, mas el que guarda la ley será bienaventurado. Entonces nos está hablando que es importante que haya profecía y también que haya palabra. No nos podemos dejar guiar solo por una profecía, no, tiene que ir, la palabra tiene, la profecía tiene que confirmar la palabra. Si no confirma la palabra hay que discernirla, porque si no entonces nos vamos por emociones. Puede ser que llegue alguien y te dé una profecía y te pones todo loco. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Estará conforme a lo que está escrito? Si está conforme a lo que está escrito, vamos bien, porque son confirmaciones. La profecía solo viene a confirmar. El ministerio profético viene a sacudir al pueblo,
a despeinarlo todo, a sacarlo del acomodamiento para que se entienda que tiene que aprender a ver. Ahora, mire, esa palabra es la misma que le dije Hashomba, que quiere decir vista mentalmente, sueño, revelación, oráculo, profecía y visión. Ahora, mire, entremos a los ejemplos porque ya llevo 51 minutos y quiero ver si puedo de alguna manera darle aunque sea uno. El profeta Samuel utilizando la visión de revelación. Según la versión Dios habla hoy, 1 Samuel 3:1, ya se lo leí, pero mire cómo dice esta versión. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí. Característica de un ministro primario es que se somete a la autoridad. Trabaja bajo la sujeción. No importa dónde esté o qué ministerio tenga o en qué lugar de la congregación sirve, tiene que estar bajo el orden de un ministro. Falsos profetas no se someten a la autoridad. ¿Cómo los discernimos? Que no se someten a la autoridad, ni siquiera prestemos oídos a esas profecías. Por eso incluso también el don carisma debe someterse a los profetas. O sea, por eso dice que todo profeta debe someterse a los profetas. Eso quiere decir que todo aquel que tiene el oficio profético debe comprender de que hay alguien que está encargado y al cual tiene que darle cuentas. Si no, entonces empezamos a ejercer falsos ministerios, usurpando un ministerio primario, hablándole a la gente profecías por fuera. Por eso es bien importante el control que debe de tener el profeta, someter su alma para no caer en el error de no someterse. Profeta, ya sea mujer o hombre, que no se someta al orden ministerial, tenga cuidado, porque puede estar abriendo una puerta a la mentira y después viene el desvío. Mire esto. En aquella época era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. Mire, yo le doy gracias a Dios porque a veces uno llega a congregaciones donde no hay un mover profético. Y puede ser que sean de las nuestras, pero uno llega y no hay un mover profético. ¿Por qué? Puede ser, hermano, que no haya mucho mensaje de parte de Dios en ese lugar. Entonces para eso llega el ministerio profético, para ir a activarle los dones a todos ahí, que pueda haber un fluir profético. Qué lindo es cuando uno le tiene que decir a la gente, ya tranquilo, son solo 3, espera otro turno, otro servicio. Eso es lo rico, cuando Dios empieza a manifestar y a levantar al pueblo en esa unción. Gracias a Dios, le bendigo a Dios porque no falta profecía en casa. En aquella época, hablando del tiempo de Elí, era muy raro que el Señor comunicara a alguien un mensaje. Y mire esto, y no eran frecuentes que alguien tuviera una visión. Por eso las visiones se necesita una interpretación. Por eso las visiones nos están hablando de cosas futuras. La profecía viene a consolar, a exhortar y a exhortar, consolar y edificar. Pero una visión puede ser que Dios nos esté mostrando de un acontecimiento que va a suceder. En este ejemplo del profeta Samuel, Dios le mostró el acontecimiento futuro de lo que iba a sucederle a Elí y a sus hijos. Peligroso en el sentido cuando no hay una madurez espiritual para poder controlar y poder discernir lo que Dios te está dando. Por eso es bien importante buscar la ayuda ministerial. Entonces mire esto, en el Antiguo Testamento el Señor da a entender que una de las señales de un profeta es que sería dirigido a recibir las instrucciones de Dios por medio de visiones. Por eso le decía yo, si no está conforme a lo que está escrito, es dudable la profecía y las visiones y los sueños. Ahora mire esto, las visiones están íntimamente ligadas con el profeta. Cuando el Señor se le aparece a Samuel por primera vez, la palabra escaseaba en esos tiempos y fue por medio de una visión que Dios se manifestó a Samuel para revelarle lo que iba a venir después de la muerte de Elí. Ahora, interesante esto porque creo que
es bien importante que nosotros comprendamos. Yo a veces escucho eso, que todos los días sueños, que todos los días visión, que todo eso. No, hombre, hay que ponerle atención a lo que estás soñando, porque hay 4 ramas en las cuales se definen los sueños. Están los sueños de Dios, que son aquellos sueños que te ministran, que te llevan a la verdad. Están los sueños del diablo, que el Señor los reprenda. Obviamente hablan de muerte, división, rebelión. Están los sueños del alma, que son aquellos sueños donde todavía hay algún dolor en tu alma, o entendiste algo, o viste algo. Para hacerlo más resumido, te echaste una lica, pues, lica, dicen en Guatemala, una película de miedo, y paraste soñando con la Llorona. Y también están los sueños producidos por el cuerpo físico. Hay gente que, bueno, a mí me ha pasado. En alguna ocasión tenía un sueño y estaba soñando que estaba en un In-N-Out, hermano, pero que me estaba comiendo una hamburguesa como ese tamaño, sin saber que no había comido. Entonces, ¿qué es lo que me estaba diciendo el cuerpo? Vos meteme comida, porque yo soñaba que me comía esa gran hamburguesa. Y le aseguro que también usted ha soñado así, que a veces quiere ir al baño o piensa que está en el baño sin saber que está soñando, porque necesita el cuerpo ir al baño. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que hace la visión de revelación, hablando de esta palabra Hasod? Es que nos va a mostrar eventos futuros. Por eso es importante poder entenderlo. Mire cómo trabajó también esta función de esta visión en el profeta Natán. La palabra PDT, la Biblia PDT dice en 1 Crónicas 17:12. Aquí dice, Él me construirá una casa para mi nombre, y yo fortaleceré su reino por siempre. Yo seré un padre y él será mi hijo. No le quitaré mi fiel amor como se lo quité al que gobernó antes que tú. Y luego dice, le encargaré para siempre mi casa y mi reino, y su trono durará para siempre. Aquí le están dando a este profeta Natán una visión de una palabra referente a Cristo, solo que se refería en ese momento y se la estaban dando a un hombre, hablando de David. Y luego dice, mire, en el 17:15, Natán le informó a David. Por eso le decía yo, la relación entre una autoridad y el ministerio profético. Natán le informó a David sobre esa visión. ¿Qué visión? Que Dios iba a poner a un hijo, a que iba a tener un reino para siempre, hablando de Cristo. Solo que en ese momento se lo estaba haciendo hablar literal. Entonces, mire, Natán le informó a David sobre esa visión y todo lo que Dios había dicho. Entonces el rey David fue y se sentó frente al Señor y le dijo, déjeme regresar a esto porque me llama mucho la atención algo. Natán le informó a David sobre esa visión, todo lo que Dios había dicho. Por eso es importante que si Dios te da una revelación, una visión o un sueño, es importante escribirla con detalles exactamente como la viste. Si no la escribís en el momento, puede ser que cuando ya la quieras escribir, entonces ya le eches salsa y empiezas a poner otros eventos. No, yo creo que si Dios nos va a una revelación, no se nos va a olvidar. Yo he tenido varios sueños de Dios porque he visto su confirmación y no se me olvidaron, exactamente como los vi. Entonces uno puede discernir eso, cuando algo te inquieta. Por eso el sueño que Dios le dio a Faraón lo inquietó, acerca de las vacas flacas y de las vacas gordas. Lo inquietó hasta al punto de que anduvo buscando quién se lo interpretara. Veo también otra función, a Nabucodonosor Dios le dio una revelación, un sueño o visión, y también lo afligió acerca de lo que iba a suceder. Y por eso extraordinariamente vemos el fluir profético en Daniel, cómo le discernió el sueño y también Dios le mostró el sueño que él había tenido, porque se recuerda que Nabucodonosor llamó a los encantadores y a los adivinos para que le dieran la interpretación del sueño, pero ya estando ahí les dijo, si no me dicen el sueño y la interpretación, los mando a matar. Qué rico es cuando uno recibe
que alguien venga y dice, mire pastor, tuve ese sueño, tuve esta revelación, que discierne. Es sabroso porque uno entonces ya con base bíblica y todo lo va discerniendo. Pero ahí le dijeron, quiero que me digan el sueño que yo tuve. No se los voy a contar. Ustedes van a decirme cuál fue el sueño y cuál su interpretación. ¡A la gran! ¡Qué tremendo eso, hermano! Y mire, por eso dice el libro de Amós, va, que Dios le revela a sus profetas las cosas que han de acontecer. Entonces veo la actitud del profeta Daniel ahí recibiendo el sueño y también la interpretación. Qué tremendo. ¿Por qué te digo yo eso? Porque el mismo espíritu que operaba en Daniel opera en nosotros. Y ahora con más auge, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, el rey David fue y se sentó frente al Señor y le dijo, Señor, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Dios mío, he recibido tanto y aún así te ha parecido poco que me has hecho a mí, tu siervo. Entonces aquí veo yo que la visión que tuvo este hombre, basado a una revelación futura que venía hablando de David y que también tenía similitud a la venida de Cristo, se cumplió, hermano. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través de las revelaciones y visiones? Es que nos muestra acontecimientos futuros. Pero no quiere decir, hermano, que uno sea un vidente o que uno sea Walter Mercado, bueno, ya dije nombre, ¿verdad? O alguien de esos que se paran en la televisión a darte el futuro. No, lo que está diciendo es que ya hay un futuro, hay algo escrito, la palabra más segura y profética, la cual Dios nos va a mostrar. Por eso es bien importante nosotros comprender cómo es que Dios trabaja en la función del ministerio profético, ¿va? Porque la gente piensa que el ser profeta es solo así dice el Señor y ya. No, viendo todo esto nos damos cuenta que el profeta debe de aprender a discernir los sueños, debe de tener sueños proféticos, debe de poder discernir estas 13 formas de visiones para poder comprender él cuál es la interpretación de las visiones, profetizar con el don de inspiración, saber controlar la atmósfera profética, saber activar, arrancar, ubicar a la gente. Es interesante el mover profético y no se refiere únicamente a eso, sino también nos damos cuenta que el profeta enseña la palabra profética. Mire este otro ejemplo. Entonces dice, grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Señor mío, Dios me trata como que si fuera un hombre muy importante. Entonces David recibió una revelación, una visión que fue dada a este hombre, profeta Natán, y se daba cuenta que había una promesa a la hora de profetizarle de alguna manera la visión que vio acerca de cosas futuras. Pero mire, no dice que Natán llegó y le dice, mira David, así te dice el Señor, va. Dios va a poner a uno de tus hijos en el trono, ese trono va a prevalecer para siempre, tú eres bien importante, tú vas a ver el cumplimiento. No le dijo así, sino le dijo y le explicó lo que había visto. Por eso es bien importante que uno recibe algo y darlo de alguna manera a su autoridad. Ahora mire el profeta Isaías, ya para terminar. Isaías 1:1 dice, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén. Ahora, dése cuenta que las visiones, en la primera visión, hablando de esta función, Dios le mostró a un profeta la vida del futuro que le iba a pasar a Elí. Cuando vemos a Natán, nos damos cuenta que Dios le profetiza, le da una visión a Natán correspondiente a la venida de Cristo. Y aquí Dios le da una visión al profeta Isaías correspondiente a la apostasía. Por eso le decía yo que nosotros vemos cabalgar esto y de alguna manera, Dios se lo muestra a los profetas para que nosotros a través del martillo de la palabra se desmenuce toda aquella idolatría, se desmenuce todo engaño, ¿verdad? Que podamos de alguna manera con una unción profética ubicar al pueblo
para que vuelva nuevamente al estado normal y pueda abrir sus ojos para darse cuenta que tan cerca está el arrebatamiento. Es bien interesante. Mire, visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, contendiente a Judá y a Jerusalén. Aquí debemos de explicar varias cosas. Judá nos está hablando de que viene un tiempo de apostasía o revelación acerca del ministerio de alabanza, hablando de Judá. Y Jerusalén es obviamente la ciudad santa, hablando también figurativamente de Sión, que es la iglesia. Ahora, en los días de Usías, Jotán, Acab y Ezequías, rey de Judá. Mire esto. Esta es la visión. Oí cielos y escuchad tierra, porque el Señor habla. Hijos crié, los hice crecer, mas ellos se han rebelado contra mí. Y entonces el buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce mi pueblo. Israel no conoce. Mi pueblo no tiene visión, no tiene entendimiento. Se recuerda uno de sus significados de esta palabra, Hoshen, que es una visión de entendimiento, con el entender, con la mente, una visión con la mente. Entonces lo que está diciendo aquí es, Dios de aquí le estaba dando una visión al profeta Isaías correspondiente a la manifestación de la apostasía que se iba a ver. Obviamente en ese momento en el pueblo de Israel, porque dice Isaías, Dios los tomó como hijos, amén, Dios los hizo crecer, les dio bendición y todo, pero al final ya siéndose grandes, se envanecieron, se cerraron sus ojos y se desviaron en pos de otras cosas y yendo a la idolatría. ¿Cuál es el objetivo del anticristo? Que la iglesia se desvíe a ir en pos de la idolatría hacia él. Nosotros renunciamos, reprendemos y rechazamos. Él va a marcar a la gente en la tribulación para que lo adoren, pero la iglesia ya la marcó el Espíritu Santo. Pero nuestro trabajo es no caer en el desvío para no caer en una apostasía, porque al caer en una apostasía prácticamente uno puede perder su salvación. El buey conoce a su dueño, el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento, no tiene visión. Y entonces, ¿cuál es la labor aquí ministerial del profeta? Es anunciarle al pueblo que va rumbo a una apostasía, hacerlo regresar al estado original para que no caiga y se pierda. Quiero ver si puse algo más. ¡Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad! Dice, generación de malvados, hijos corrompidos. Entonces, muchas veces Dios va a utilizar una manifestación hacia sus siervos a través de visión, mostrándoles los acontecimientos futuros. Obviamente esto le ocurrió a Israel, pero también, como dice 1 Corintios 10:5, que también esto le sucedió para que sea una sombra, un ejemplo que la iglesia también está en peligro de que pueda ir en apostasía. Eventos futuros, la palabra visión, según la palabra Hoshen, es eventos futuros, eventos, una visión profética, una visión revelada acerca de acontecimientos. Ellos han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Entonces aquí lo que le está diciendo es, Israel y Judá se prostituyeron, se apartaron de mí, se orgullecieron, fueron en pos de su propio ego, me abandonaron a mí y despreciaron a mi Hijo. Han abandonado al Señor y han despreciado al Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Cristo. Y se han apartado de Él. Apostasía. Interesante. Mire, termino con esto, porque también hay funciones de falsas visiones y se refiere también a estas. El profeta Jeremías aparece en el 14:13 y dice, y yo dije, ay Señor Dios, he aquí los profetas. Dicen, no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Cuando en realidad el pueblo estaba viviendo lo contrario. Entonces aquí me llama mucho la atención porque el mover de los falsos profetas van a dar falsas esperanzas. Usted y yo no podemos vivir de una profecía, de una esperanza de una profecía. La profecía solo viene a confirmar lo que ya Dios te había hablado acerca de tu vida. Pero uno no puede dejarse dirigir por una profecía. Por ejemplo, yo he oído personas que están esperando que Dios les dé una visión y entonces basada en esa visión van a predicar y son pastores.
Y digo yo, ¿pero por qué esperas eso? Porque va a ir a la segura. No, hombre, si lo más seguro está ahí escrito. Porque puede ser que la profecía o esa visión o ese sueño o lo que haya tenido, puede ser que tenga un margen de error, y cuando enseñe puede ser que enseñe algo contrario. Por eso es importante que nosotros, todos nosotros, enseñemos y prediquemos la palabra para que el pueblo pueda tener la visión, pueda entender y tener el entendimiento basado a las cosas futuras. Los profetas dicen: no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar, cosa que no era. La gente espera el mover de un profeta para que le prediga su futuro. La mayoría en eso pasa. Y no se da cuenta que el profeta lo que va es a ubicar al pueblo, a quitarle la ceguera que tiene espiritualmente y abra los ojos para que se dé cuenta que el tiempo es final. Mire lo que dice acá esto. Jeremías 14 dice: entonces el Señor me dijo: mentiras profetizan los profetas en mi nombre. O sea que, ¿puede alguien profetizar hablando mentira? Pues aquí lo dice. ¿Cuál era la mentira de ellos? Que todo era grandeza. Profeta que siempre habla, que todo es bendición, que todo... hermano, es dudable. Es dudable. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el profeta, Dios le va a mostrar en visión los problemas que tiene el pueblo, pero no para juzgarlos, sino para erradicar el mal y plantar la verdad en ellos. Entonces el Señor me dijo: mentiras profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Y obviamente aquí entraríamos a que lo que vamos a ver es que un profeta ya desviado empieza a hacer cosas indebidas. Primero, empieza a hablar mentira. Segundo, empieza a usurpar un ministerio profético. 2, no hay nadie que lo reconozca que lo envió. Y entonces empieza a hablar cosas que no son. Y entonces entre ellas empieza a haber visiones falsas, que son adivinación, vanidad, engaño en sus corazones, y ellos profetizan. Mire todo lo que se viene a abrir cuando una persona se desvía del objetivo. Entonces empieza a hablar de más, se empieza a enviar solo, ya no reconoce autoridad, y entonces empieza a usurpar visiones falsas. Y eso lo lleva a la adivinación, a que profetice vanidad y a que profetice engaño, porque eso hay en el corazón del profeta que se desvió. Bueno, creo que son 30 y algo, 32 versículos que tendría que explicar, pero se me fue el tiempo. Y entonces voy a seguir abordando, porque de todas las 13 palabras que se derivan visión, me faltan varias ahí. Tras de eso le tengo pendiente los demás videntes que ya no se los di a desarrollar. Así que yo me despido. Espero haya sido de bendición este programa. Déjeme saludar a las personas que de alguna manera se conectaron: a la hermana Lucy Reyes, Zaida Ortiz, que Dios me la bendiga; a la hermana Yandere Cruz, la hermana Marlene, al hermano Jorge, Giovanni, Héctor Díaz, Cintia Escobar, Sandra Vidal, Artemio Hernández, hasta allá a México, Ciudad Juárez, que Dios te bendiga; hermano César, Eric del Castillo, hermana Sheila, bendiciones hermano, gracias; Jenny Sandoval, etcétera; Kenzie Escobar, Wendy Montenegro, Valerie Ortiz, Karen Figueroa, Evelyn Melina, Wendy, recibo; la hermana Sonia, que Dios me la bendiga. Bueno, no hay ninguna pregunta. La hermana Loreo Montiel dice: bendiciones profeta Eric, saludos desde Moreno Valley. Gracias por sus bendiciones. Bueno, cerro esto con una oración, y si usted quiere conmigo hacer un acto profético para que Dios le habilite sus ojos espiritualmente hablando, pues póngase sus manos en sus ojos, y yo, por la autoridad que Dios me ha dado, voy a orar por ello. Así que Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, por esta enseñanza. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que esa unción caiga sobre nosotros y que todos aquellos que me escuchan puedan tener, Señor, la facilidad de poder discernir y ver las visiones Hoshem. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús,
Que todos aquellos, Señor, que me escuchan y verán este programa, sean ministrados en sus ojos. Señor, yo en el nombre de Jesús vengo quitando toda ceguera en tu nombre, Señor, y que se abran los ojos del entendimiento, que se caigan las escamas para poder comprender, y que seas tú manifestándote a ellos en sueños, en visiones, en profecía, acerca de las cosas futuras. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que sean abiertos los ojos del entendimiento, que puedan comprender, para que tu pueblo pueda ir en pos de ver las cosas que han de acontecer. Señor, quita toda ceguera espiritual, todos aquellos ojos que se han oscurecido, aquellas personas que se han acomodado, Señor, y que pronto están a perder la vista. Yo te ruego que tengas misericordia y que sean despiertos sus ojos, Señor, para que puedan comprender y el ojo del entendimiento se abra para que puedan ver lo sobrenatural a lo cual nos estás llamando. Así yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con Jesse, oyendo la oración del profeta Eliseo y se abrieron los ojos. Asimismo, Señor, te ruego, te suplico que se abran los ojos del entendimiento de este pueblo al cual me escucha, para que puedan ver la revelación de visiones a las cuales tú les vas a manifestar, Señor. Te ruego que en el orden que han entendido y han escuchado, se puedan ellos mover, en ese fluir profético. Así te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que también sobre mí caiga y se quiten también algunos escamas que puedan ver en nuestros ojos, y que podamos ver con claridad conforme a tu palabra. Nos sometemos a la autoridad a la cual tú has dejado ministerialmente, apostólicamente, Señor. Sabemos que estamos bajo una sujeción, una autoridad apostólica del apóstol Luis y del apóstol Sergio. Y por eso te ruego, por esa misma autoridad, Señor, que ha caído sobre mí proféticamente, declaro que los ojos del entendimiento se abran de tu pueblo de tal manera que podamos ver la revelación de cosas futuras a través de la palabra que tú has dejado. Así yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Nos vemos la siguiente semana, nuestro siguiente martes. Creo que voy a tener un invitado especial. No lo he confirmado totalidad, pero a través de los días, si hay confirmación, lo voy a traer. Es un ministro, es un profeta, para que también nos ministre lo que Dios le ha dado. Así que yo me despido. Que Dios me los bendiga. Este fue su programa Crónicas de los Profetas, todos los martes a las 5:30 de la tarde. Que Dios me los bendiga y nos vemos pronto.